Muy buenos días, mi gente, hermanos creyentes y los no creyentes también. Este mensaje de hoy va dedicado a aquellos hermanos que están empezando, que están comenzando la vida o los caminos en el Señor. Y también para aquellas personas que lo pueden tomar como una reflexión, porque esta es una reflexión que es de mucha importancia. Es de mucha importancia. Se llama la transformación del ser humano. Transformación en todos los aspectos. Las personas desde que nacen van creciendo y creciendo y se van transformando, van adquiriendo personalidad, identidad, criterios. Y nosotros los hijos de Dios también pasamos por una transformación mucho más fuerte, si se quiere, mucho más estricta. ¿Por qué? Porque esa transformación va a decidir lo que va a ser nuestra vida en Cristo, nuestra formación espiritual, el ser genuinos hijos de Dios. Este relato está muy bueno hoy, muy importante. Quiero que lo analicen bien. Muchos no saben, por ejemplo, de que el águila, que está en muchos pasajes y en muchos capítulos y versículos de la Biblia, ¿verdad?, sufre una gran transformación. El águila, si se quiere, ya van a oír el relato, ella misma se autodestruye, se destroza a sí misma. ¿Para qué? Para seguir viviendo. El águila es tan consciente, un animal tan consciente, que ella misma se autodestruye para poder seguir viviendo. Cosa que debiéramos de hacer nosotros los humanos también, sobre todo aquellos que están dando los primeros pasos en el Evangelio, en la vida en Cristo. Vamos a empezar con esta pequeña historia. Quiero que sepan que el águila es un animal que cuando llega a los 40 años, ya ella es una águila vieja, una águila que se le corva el pico y no puede comer o agarrar los alimentos, que es una ave rapiña y anda escazando, atrapa con las garras y destruye y come con el pico. Mas sin embargo, el águila, cuando llega a cierta edad, 40 años de edad, el águila se pone vieja. El pico, como les dije, se les encorva, las garras se les debilitan de manera que no puede salir a cazar porque no puede agarrar la presa. Sus plumas se envejecen y se ponen tan pesadas que el águila no puede volar. Imagínense ustedes, ni volar puede. El águila se queda echada en el suelo, tirada en el suelo, con dos opciones. La primera opción es morir de hambre, porque no puede cazar, no puede, y si caza, lo que caza no lo puede comer, porque no lo puede destruir con el pico, y mucho menos no puede volar. ¿Cómo va a salir a cazar? Entonces, primera opción para el águila, morir. Y la segunda opción del águila es autodestruirse. Oigan bien, esto es muy importante. Si un animal como el águila lo hace, autodestruirse o destrozarse a sí misma para poder vivir, ¿lo podríamos hacer nosotros? ¿Seríamos capaces de actuar como el águila? Ya van a ver. El águila, para poder subsistir, vivir
Bear, empieza a golpearse el pico contra la roca, a golpeárselo en una forma tan brutal y dolorosa hasta que el pico se le cae. Cuando el pico se le cae, que empieza nuevamente a nacerle el pico, y el pico cuando ya le nace, el águila va para el segundo proceso de autodestrucción, de destrozarse a sí misma. Y empieza con el pico a arrancarse las garras débiles que no le permiten agarrar la comida de lo que caza. Se arranca sus garras. Una vez que ya le salen las garras nuevamente al águila, empieza a quitarse pluma por pluma. Se despluma completamente y queda sin pluma. Hasta que nuevamente le sale su plumaje. Cuando al águila le sale su plumaje nuevamente, el águila, esta incapacidad de volar, el águila se convierte en una águila joven. Ya no tiene 40 años. Joven. Imagínense ustedes este proceso. Les voy a leer un capítulo de el Salmo 103:5. Dice: tu juventud se renueva como la del águila. Esto está en el Salmo 103.5, versículo 5, me refiero. Tu juventud se renueva como la del águila. Ya cuando el águila tiene el pico nuevo, tiene la garra nueva y tiene plumaje nuevo, es una águila joven, una águila transformada, una águila que puede salir a cazar, un águila que ya no va a sufrir, puede volar, es libre nuevamente, ya no va a estar en el suelo. Este proceso que el águila hace para autodestruirse, desmembrarse a sí misma, para poder vivir, dura 5 meses. 5 meses, imagínense ustedes. De manera que debe ser doloroso, muy doloroso para el águila, pasar por este proceso de autodestrucción, de transformación a sí misma para poder nuevamente vivir. Porque la idea del águila es vivir, porque si no, muere. Ahora, vayamos, esto es en el contexto secular. Vayamos al contexto espiritual, que es lo que más importa. Una de mis preguntas es: ¿serías capaz tú, él, ella o ustedes de hacer esta autodestrucción como la hizo el águila para no morir? ¿Para no morir en qué? Para no morir en pecado. Porque el pecado mata, el pecado es la muerte. ¿Serían capaces ustedes de dejar tantas cosas en el mundo, para poder vivir como lo hizo el águila? ¿Serían capaces ustedes? Y para esto debemos mirarnos en un espejo y decir: ¿sería capaz de hacer yo esto? ¿Cómo qué? ¿Qué podrías hacer tú que sería tomada como lo que hizo el águila? Autodestruirse, desmembrarse para poder vivir.
Y debe ser un acto doloroso del águila. ¿Lo harías tú? ¿Serías capaz tú de dejar el trabajo que te está matando? Ese trabajo que no lo dejas por miedo, pero un trabajo que no te permite tener una vida social, una vida en familia, compartir con tus hijos, compartir con tu esposa, compartir con tus amigos, compartir en la iglesia con Cristo, con nuestro Señor. No lo haces por miedo. Es doloroso. ¿Sería eso más doloroso que el águila cuando se arranca el pico, cuando se arranca las garras y cuando se quita cada uno de sus plumas para poder vivir, para no morir? ¿Estarías tú en condiciones de hacer eso? ¿De hacer ese sacrificio para tener una vida mejor? ¿Serías capaz tú de dejar una relación de pareja, matrimonio, que no se ha llevado bien, que ya no es una unión de pareja, sino que ya es un tormento? ¿Serías capaz tú de apartarte para que no solamente tú, sino quien está contigo en pareja, puedan tener la oportunidad de tener una vida diferente? Quizás se consiga una pareja, ella, o tú te consigues otra pareja. ¿Y qué pasa? Te estás desprendiendo de algo que quizás te creías que era necesario, pero que lo que te estaba era dañando y perjudicando. Eso es muy importante. ¿Serías tú capaz de dejar tus hábitos que tienes? ¿Te dolería más que lo que hace el águila dejar de ser alcohólico, de consumir bebidas alcohólicas, de andar en la calle tirado, alcoholizado, borracho, como decimos? ¿Serías capaz tú? ¿Te dolería mucho si dejaras de consumir drogas? ¿Te dolería mucho si dejaras de robar? ¿Te dolería mucho si dejaras de golpear a tu familia, a tus hijos, a tu madre, a tu esposa, a tus hermanos, a causa de no desprenderte de estos hábitos que lo que hacen es que te destruyen, te encadenan, te someten a la voluntad de Satanás y que te dejan tirado en el suelo como el águila y que no puedes volar? La transformación del águila es para vivir, para no morir. Y la transformación que tienes que tener tú, cuando vas a empezar en los caminos de Dios, cuando Dios te toca y tú te detienes a pensar: Señor, ¿qué estoy haciendo yo? Porque uno no se da cuenta en la situación en que está, cuando no se detiene a pensar, cuando está en el foso, en el hoyo, en ese hueco, en ese lodo, cuando estás en lo más profundo, que te ves allí, es que dices: pero ¿cómo he llegado yo a esto? Por culpa de las drogas. Cuando tú te das cuenta, por culpa del alcoholismo, cuando tú te das cuenta de que estás en una situación y descubres cuál es el problema, estás entrando en una etapa muy importante, que es la etapa de que puedes superar y puedes hacer lo que hizo el águila, desprenderte. Yo sé que es doloroso empezar a caminar ese sendero
pedregoso y espinoso que nos conduce al reino de Dios. Y que cada día se hace más estrecho. Cada día se nos hace más difícil cumplirlo. Porque el compromiso que nosotros hacemos con Dios, cuando recibimos a nuestro Señor como nuestro único Padre, nuestro único Dios verdadero, como el Salvador, y el que nos rendimos a sus pies para decirle que nos pida y pedirle perdón por nuestros pecados. Cuando tú entiendas en la situación en que estás y asumes salir de ese hoyo, de ese hueco, de ese barro, de ese atolladero, donde no puedes volar, porque no te puedes quedar como el águila, esperar morirte. El águila fue muy inteligente. Ella misma se desprendió el pico, las garras y las plumas para volver a volar, para tener vida. Y así es lo que tienes que hacer tú, hermano, que vas a empezar a caminar ese sendero hacia el reino de Dios. Con todo el dolor que te dé, desprendete de estos hábitos. Desprenderte de esa vida en pareja que tienes, que lo que te hace es que te mortifica, te acaba, te mata. Desprendete de ese trabajo, que por miedo a no conseguir otro trabajo, estás allí esclavizado y amarrado. No, despréndete, como se desprendió el águila de todo su cuerpo, parte de su cuerpo para poder subsistir, para poder vivir y no morir. Y tú, para no morir en pecado, tienes que desprenderte de todos estos hábitos y todas estas situaciones que te he nombrado para que empieces a caminar, para que sigas esa luz, ese sendero que te señala el Señor, ese resplandor que te conducen al reino de Dios. Es difícil. Muchos nos hemos quedado parados en el camino. Otros nos hemos regresado. Y otros que aún habiendo pasado esa puerta y ser unos hijos de Dios genuinos, a veces nos salimos. ¿Y ustedes saben por qué nos salimos? Porque creemos que cuando ya pasamos esa puerta, ya somos hijos de Dios. Estamos protegidos totalmente, amparados por nuestro Padre, que ha enviado a sus ángeles acerca de ti para estar pendiente de ti. Y no es así. No es así porque lo que dice Santiago 4:7, someteos al Señor, resistid al diablo y él huirá de ti. ¿Qué significa someteos al Señor? Someteos al Señor significa estar allí con el Señor. No solamente es ir a la iglesia, no solamente es a medias cumplir, porque a veces vamos a la iglesia, oímos la palabra y salimos, ponemos la Biblia a un lado y nos olvidamos de los demás días de la semana en las cuales tenemos que estar en comunión con Dios. Es lo único. Comunión con Dios, oración y ayuno, para que aun cuando estés del otro lado ya, estés inscrito en el libro de la vida, no te vayas a salir. Porque maldito el hombre que me conoce y me abandona, dice Jesús. Tampoco te quedes parado en el medio del camino, cuando ya vayas a llegar a ese embutito para entrar al reino de Dios, para ser un genuino hijo de Dios.
De manera que si te tienes que arrancar la pluma, arráncatela. Si te tienes que quitar el pico, quítatelo. Y si te tienes que quitar las garras, arráncatelas también. Pero transfórmate. Transfórmate en un verdadero hijo de Dios, temeroso del Señor, obediente, fiel y humilde servidor. Acepta la voluntad de Dios. Cumple con la ley, los mandamientos. Que eso es lo que ve Dios. Dios no ve las obras. Tú puedes ser una persona muy dadivosa, de un gran corazón, sales a la calle a repartir comida, plata, esto y el otro. Dios no ve obras. Dios ve corazones. Dios ve que sus hijos hagan lo que Él manda. Jesús dice en Juan, ¿ustedes quieren ser mis amigos? Hagan lo que yo les mando. Imagínate, y no es difícil. Obedecemos en un trabajo. ¿Por qué? Porque hay que obedecer en un trabajo. Si no, no trabajas, te echan del trabajo. Obedecemos en nuestra casa, a nuestros padres. ¿Por qué? Porque ese es el respeto que tiene que haber. Si nosotros no obedecemos a nuestros padres en nuestros hogares, no nos sometemos a ellos, si nosotros no nos sometemos a un pastor en una iglesia, no nos podemos someter al Señor. Eso es una cadena. Así es, hermanos míos, que espero que esta pequeña reflexión del águila les sirva para pensar cómo debo ser yo mejor. ¿Cómo tengo que hacer yo para ser un hijo de Dios? Como el águila. Quítate el pico, quítate las garras, quítate las plumas para vivir de nuevo. Para vivir de nuevo. Como dice Juan 12, los que me buscaron y los que creyeron en mí tienen la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que busquemos de Dios, creamos en el Señor, cumplamos con los mandamientos, seamos temerosos, porque el que está allá arriba está pendiente de vos, día y noche, y hasta en los sueños. Él no duerme, Él te vigila, porque esa fue su promesa, de estar a tu lado para siempre, en todo momento. Y que aún con todas las adversidades y los problemas que se te puedan presentar, Él está allí a tu lado. Y tenerlo por seguro que te ayuda a resolverlo. ¿Ok? Así, mis hermanitos, creyentes, los no creyentes, aquel que le haya servido de algo esta pequeña reflexión, yo los bendigo. Que no sea como la parábola del sembrador, que se dejen robar la semilla, que se coma la semilla cuando la rieguen. No, guarda mis enseñanzas en el corazón, dice el Señor. Así que muy buenas tardes, muy buenos días, donde sea buenos días. Que el Señor bendiga su hogar, que el Señor more en su hogar como mora en sus corazones, que el Señor circunde sus corazones, los deslastre, los lave, los cure y los sane y los venda. Y que tengamos una vida de gozo, de felicidad
sirviéndole y siendo hijos de Dios. Que Dios me los bendiga a todos.